59 personas están ahora sancionadas por la Unión Europea en su esfuerzo por castigar a Rusia por la guerra en Ucrania. Sin embargo, muchas de ellas no son ciudadanas rusas. Cada vez más, la UEM incluye en la lista de sanciones a sus propios ciudadanos y a los de terceros países por motivos que a menudo tienen muy poco que ver con la propia Rusia. Una de ellas es mi compatriota, Nathalie Yamb, que fue, de hecho, la primera ciudadana suiza incluida en la lista de sanciones en junio de 2025. Hoy nos acompaña. Nathalie, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por conectarte. En realidad, también eres youtuber. Tienes tu propio canal y eres bastante popular en las redes sociales, especialmente en el mundo francófono y centrado en África, porque además eres, quiero decir, camerunés. Creo que tu madre es suiza y tu padre camerunés, ¿verdad? Gracias. Y de hecho, se te ha prohibido entrar en Francia desde hace bastante tiempo por tu activismo anticolonial. Y ahora, en junio, te han incluido en esa lista de sanciones. ¿Puedes contarnos qué se te ocurrió y por qué crees que pasó? Antes que nada, gracias, Pascal, por invitarme. Sí, efectivamente, he actualizado mi catálogo de sanciones al ser incluido en la lista de personas sancionadas por el Consejo Europeo por supuestas actividades prorrusas, que es, supongo, la razón más popular y sencilla que encuentran para incluir a la gente en esa lista. Como has dicho, en realidad soy conocido por mi trabajo sobre la soberanía africana, la emancipación africana y temas similares. Nunca me he implicado realmente en la crisis entre Rusia y Ucrania, salvo cuando se trataba de mostrar la falsedad del relato o la hipocresía del orden internacional en relación con lo que ocurre en África. Pero en la declaración de sanciones escribieron que estoy ocupado expulsando a Francia y a Occidente de África. Eso es lo que figura en los motivos. Lo he leído hoy. En realidad dice, está entre Francia en África. Sí, exactamente. Y esa es la razón principal por la que me han puesto en esa lista. Aparentemente, si tienes amigos fuera de África, según el Consejo Europeo, debes de ser un agente ruso, lo cual es bastante extraño en cierto sentido. Pero las consecuencias son graves, debo decir. Las consecuencias de estar en esa lista. Al principio no me lo tomé muy en serio porque, como mencionaste, ya había sido sancionado por Francia 3 años antes. Se me prohibió entrar o transitar por territorios franceses. No me importó, porque nunca fui a Francia. Estoy luchando contra Francia. Así que no tengo ningún interés en ir allí. Así que en ese momento no me molestó. Y pensé que Suiza, al no formar parte de la UR, no me afectaría, que las sanciones de la UR no me afectarían. Pero estaba totalmente equivocado, porque Suiza está en medio, físicamente, geográficamente, en el centro de Europa, rodeada de países de la OTAN. Y además, Suiza tiene un gobierno y unas empresas que, al parecer, están deseosos de seguir las instrucciones de Bruselas. Pensaba que éramos un país neutral, pero mi experiencia fue otra. Así que las consecuencias fueron bastante graves. De un día para otro, empezaron a cancelarme las tarjetas de crédito, a cerrarme las cuentas bancarias y las cuentas de criptomonedas. Tus cuentas bancarias suizas fueron cerradas, porque, una vez más, los bancos suizos están sujetos a la ley suiza. ¿Te dieron una razón por la que las cerraron? ¿Y las cerraron o congelaron tus fondos? Quiero decir, al menos te dijeron algo como, oye, ¿a qué cuenta podemos transferir el dinero? No, diría que ambas cosas. Solo tengo cuentas bancarias en Suiza. No tengo ninguna cuenta bancaria en la Unión Europea. Mis únicas cuentas estaban en Suiza y en África. Uno de los bancos decidió primero congelar mis cuentas. Tenía una en francos suizos y otra en euros. Congelaron ambas y luego decidieron cerrarlas sin dar ninguna razón.
Incluso hice que mi abogado les escribiera para pedir una explicación, que se estaban bloqueando los pagos que hacía para mi alquiler, mi seguro médico y cosas por el estilo. Ejecutaba los pagos en la aplicación, pero no se completaban en la vida real. Así que mi abogado empezó a ponerse en contacto con ellos. Cuando mi abogado lo hizo, cerraron la cuenta por completo, totalmente. Siguen guardando mis euros en algún sitio, pero ya no tengo acceso a la aplicación ni a la cuenta bancaria. Tienen mi dinero. Han cerrado la cuenta, así que está congelada. Es small. Lagor, Laquinseror. No sé dónde está mi dinero. Han cerrado mi cuenta por completo. Pero te dieron una carta que decía, este dinero sigue con nosotros. Me enviaron una carta antes de cerrar la cuenta, diciendo, de acuerdo, indícanos a qué cuenta podemos transferir el dinero. Así que les di la única cuenta que aún tengo en Suiza y que no está bloqueada ni congelada. Transferieron el importe en francos suizos a esa cuenta, pero el importe en euros ha desaparecido. Nunca se envió y no están dispuestos a responder. Lo robaron. Es indignante, incluso peor. Eso es robar. Quiero decir, su enseñado seguiría siendo tuyo. ¿Lo robaron? Sí, realmente lo robaron. ¿Y la otra cuenta? La otra cuenta es con PostFinance, que como sabes casi todos los ciudadanos suizos tienen. Congelaron la cuenta en euros y mantuvieron la cuenta suiza, pero con limitaciones. Ya no puedo acceder a Twint y cualquier ciudadano suizo sabría lo que es. Es una aplicación de pago móvil y hoy en día todo el mundo usa Twint. Además, la tarjeta de crédito ha sido desactivada. Solo puedo hacer ciertos pagos. Y lo peor es que incluso otros bancos en los que no soy cliente rechazan los pagos. Por ejemplo, UBSH, el banco de mi alquiler, porque mi casera tiene una cuenta allí, rechazar un pago por mi cuenta de PostFinance para pagar el alquiler. Así que incluso las transacciones internas suizas están siendo rechazadas. Absolutamente, se les está negando, sí, completamente. Así que ese es el comienzo de tu pesadilla. Y si estás en el extranjero, cuando ocurre y no tienes tarjetas de crédito, no tienes un medio de pago, y si no llevas efectivo contigo, entonces estás perdido, completamente perdido. Y luego te cortan de todas las plataformas. Te excluyen de Airbnb, te excluyen de, ¿cómo lo llamas? Google, Amazon. Amazon. Tu cuenta de Gmail fue cerrada. Fui desmonetizado. Mis canales fueron completamente desmonetizados. YouTube. Con YouTube, sí. La dirección bancaria era mi cuenta suiza. Así que, como una parte de la sanción consiste en la congelación de tus activos, la otra parte es la prohibición de entrar, transitar o sobrevolar territorio europeo. Y la tercera sanción es la prohibición. Está prohibido que alguien preste servicios o fondos a una persona sancionada. Así que cualquier empresa que acepte tu dinero correría el riesgo de infringir las sanciones. La gente simplemente está optando por cerrar todo, ya sabes. Y se vuelve muy difícil porque incluso las compañías como las aerolíneas pueden negarse a aceptarte como pasajero. Pero Google es una empresa estadounidense y tiene su sede en Irlanda, sí, que está en la Unión Europea. Sí, pero tuve una experiencia la semana pasada con Expedia, una empresa estadounidense con sede en Estados Unidos. Intenté comprar un billete de avión completamente fuera de Europa. Tanto la salida como la llegada eran fuera, sin sobrevolar territorio europeo ni nada parecido. Cogieron el dinero y luego me escribieron diciendo que no podían proceder con el billete. Así que dijeron que devolverían el dinero a la tarjeta de la que había salido. Después me preguntaron, vale, ¿quieres que te reservemos un nuevo billete ahora que estamos al teléfono?
Yo dije, de acuerdo, hagámoslo. Y entonces realizaron la transacción. Let's do it. So they did the transaction. They booked me a new ticket. I paid for the new ticket. Me reservaron un nuevo billete. Lo pagué, lo enviaron, y 24 horas después recibí 2 correos electrónicos de Expedia diciendo que les resulta imposible hacer negocios con personas sancionadas. Yo no estoy sancionado. No estoy sancionado en Estados Unidos. Estoy sancionado en la Unión Europea. El billete era para un destino y un vuelo completamente fuera, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y aún así se negaron. Dijeron, no vamos a proceder. Cancelamos el vuelo y no vas a recuperar el dinero. Te enviaré el correo después de la grabación. Lo verás. Es bastante increíble. Y eso es Expedia. Ni siquiera es la aerolínea la que lo hace. No es la aerolínea. Es Expedia quien me escribe, diciéndome que no pueden proceder aunque no estoy sancionado en Estados Unidos. Es una empresa estadounidense con sede en Estados Unidos, y el billete era para un cliente fuera de la Unión Europea. Así que este es el largo brazo del mercado común europeo, porque cualquier empresa que quiera asegurarse de no tener ningún problema simplemente aplica voluntariamente las sanciones, aunque no esté obligada a hacerlo. Es como si su departamento de cumplimiento o sus abogados internos probablemente recomendaran hacerlo, y entonces simplemente siguen adelante. Entonces, ¿has podido volar? Lo mismo con los bancos africanos. También bloquean los 2 vuelos. Sí, y me sorprendió. Dije, vale, en África, ¿por qué queréis cerrar mi cuenta? Y entonces dijeron, bueno, tenemos bancos corresponsales en Europa y no queremos tener ningún problema. Así que te cerraron todas las cuentas, las que tenías en África. Todavía me queda una. No diré el nombre del banco porque quizá entonces tendrían problemas, pero me queda una cuenta en África y una cuenta limitada con PostFinance. Vaya, eso es absolutamente horrible. ¿Y qué hay de volar? Quiero decir, ¿las aerolíneas te dejan embarcar? ¿Has podido porque te sancionaron? He podido volar, pero corres el riesgo de que las aerolíneas digan que no te quieren como pasajero porque estás en la lista. Ya sabes, todo está conectado. Lo introducen en el aeropuerto. Tengo suerte porque dejé de usar aerolíneas europeas hace mucho tiempo. Cuando no es necesario, siempre uso otras aerolíneas, no europeas. Así que por ahora está bien. No sé cómo sería si tuviera que, por ejemplo, volar sobre el espacio aéreo europeo con una aerolínea. Stavas kansathrijing en Utah mir perchtienting, ben noiji ro tas itin por tu peng akashuri buera, el step apasi europeso. Yeverju. I have not experienced it as of now. Let's see. Pero esto me lleva a mi siguiente pregunta. Quiero decir, como ciudadano suizo, tienes derecho a regresar a tu país. Es un derecho fundamental en el derecho internacional. Hasta donde yo sé, es un derecho humano regresar al estado cuyo pasaporte posees, del que eres ciudadano. Y no has podido volver, ¿verdad? No he podido volver. Y lo mismo ocurrirá con Jacques Beau, por ejemplo, y con Xavier Moreau. El Consejo Europeo emite 2 documentos. El primero es la decisión que te sanciona, que ya has visto con los motivos y todo. ¿Recibes eso en tu bandeja de entrada o en tu buzón? No, lo recibí en línea. Porque si no pueden entregártelo en persona, o si no quieren hacerlo, les basta con publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Eso es suficiente para ellos. Así fue como ocurrió. Lo busqué en Google. Busqué mi nombre después de recibir muchos mensajes que decían, oh, sentimos que te haya pasado eso. Acababa de bajar de un vuelo. Había estado 5 horas y media en un avión. Cuando aterricé y salí, no sabía nada antes de eso. 5.5 hours later, when I land, I come out. The first WhatsApp message that I receive is from my lawyer
El primer mensaje de WhatsApp que recibí fue de mi abogado, diciendo, «Oh, me han informado, estoy a la espera». Y yo pensé, ¿qué? ¿A la espera de qué? ¿Por qué? Así que busqué mi nombre en Google, y fue entonces cuando vi que me habían sancionado. No te llaman, no te informan de ningún procedimiento. No tienes el derecho ni la oportunidad de reunirte con ellos para hablar del asunto. Algo como, vale, me estás acusando de esto, déjame demostrar lo contrario. No. Simple aparece de nada el recibes. Es aquí, with stabilización y documental desnormar en Europa. That's the rules of the European Union. And in 2024, they decided that they will Y en 2024 decidieron que aplicarían sanciones contra las actividades prorrusas en Europa. Y en ese reglamento, como lo llaman, está escrito en el primer artículo la definición de territorio europeo e incluye específicamente el espacio aéreo. Así que, aunque puedan decir, de acuerdo, puedes volver a casa si quieres, en las normas, en el reglamento vinculado a la decisión, se indica expresamente que no puedes volar de regreso. Y si una empresa decide embarcarte y llevarte de vuelta a Suiza, no puedes estar seguro de que volverás a tener la oportunidad de salir de Suiza. Sí, por supuesto. En el mejor de los casos, te vas y te encierras en un país más pequeño que la isla de Kyushu en Japón. Sí, Sí, y concretamente en un país que está extremadamente digitalizado. Cuando te cortan el acceso a todas las plataformas digitales, a todos los pagos digitales, a todos los pagos a todo, probablemente acabes quedándote allí, volviéndote una persona sin hogar, porque no puedes pagar el alquiler. Porque como te dije, incluso los bancos que no son mis clientes están rechazando mis pagos. No estoy dispuesto a volver, a arriesgarme a regresar y quedarme atrapados en una cárcel al aire libre sin medios ni nada. Así que es una decisión muy difícil de tomar. ¿Qué hicieron los suizos? Quiero decir, este es el momento en que necesitas apoyo de los servicios consulares. Vas a la embajada y les dices, miren, necesitáis ayudarme. Es lo mismo que si acabas en prisión en el extranjero. Vas y les dices, ayudadme. No hicieron nada. No hicieron nada. Como te dije, me enteré de que me habían sancionado cuando bajé de un avión en un país africano. Así que mi abogado contactó con la embajada suiza allí y dijo, mi clienta acaba de llegar al país. Acabamos de saber que ha sido incluida en una lista de sanciones de la Unión Europea. ¿Podrían ayudar, ofrecer apoyo consular y todo eso? Dijeron que no, que tenía que ponerme en contacto con las delegaciones de la Unión Europea. Te dijeron que te coordinaras con los europeos, con las mismas personas que te sancionaron. ¿Se negaron a ayudarte? ¿No te dijeron algo como, por favor, ven con nosotros? Sí, se negaron. Incluso lo tengo por escrito porque mi abogado se estaba comunicando con ellos. Así que puedo demostrar todo lo que digo. Sí. Unos cobardes sin carácter. Pero no, quiero decir, ¿para qué están ahí? En serio, estos son casos de emergencia en los que realmente necesitas este tipo de apoyo, porque se trata de un tercero que te está atacando, ¿verdad? Pero déjame decirte, no es mi primera experiencia con la falta de respuesta del servicio consular de los diplomáticos suizos. En 2019 fui invitado a la primera cumbre Rusia-África en Sochi. Creo que estaban todos los jefes de Estado africanos, al menos unos 50. Fui invitado a hablar, tenía un discurso de 7 minutos que pronuncié. Después de ese discurso, Emmanuel Macron se enfureció porque hablé de la Francia-África, que es el núcleo de mi lucha, y no le gustó. Cuando regresé a Costa de Marfil, viví allí en ese momento, él tuvo una llamada telefónica con el presidente de Costa de Marfil y mi Hermes. Me detuvieron y luego me expulsaron de Costa de Marfil a Suiza. Así fue como regresé a Suiza. En realidad, ya sabes, normalmente expulsan a las personas negras de Europa a África. A mí me expulsaron de África a Europa.
lo cual fue bastante interesante. Durante mi periodo de detención, e incluso antes, cuando llegó la policía, pensaban que estaba en un lugar y aparecieron 6 coches patrulla para arrestarme, pero en realidad no estaba allí, así que tuvieron que marcharse. Se hizo público, estaba por todas partes en Internet, como dijiste, en línea. Mucha gente me conoce en África, así que se convirtió en algo enorme. Oh, la policía marfileña está intentando arrestar a Natalie Yamb y cosas así. Así que vinieron y dejaron un papel pidiéndome que fuera a presentarme en la comisaría el lunes. Era viernes. Después de recibir ese papel, contacté con la embajada suiza y les dije, miren, esto está pasando. Completamente sin respuesta. Nada en absoluto. Así que fui allí, me detuvieron y luego me expulsaron sin nada, absolutamente nada. Quiero decir, me congelaron la cuenta en Costa de Marfil. Estoy un poco acostumbrada, pero me congelaron la cuenta durante 5 o 6 meses. Llegué el 3 de diciembre, que es invierno en Europa. Llegué con mi vestido de verano, mis zapatos de verano, mi bolso y nada más. Sin papeles, sin ropa, sin dinero, nada. Así fue como salí de Costa de Marfil en 2019. Y la embajada suiza estuvo totalmente ausente, sin ofrecer ninguna ayuda. Incluso empeoró, porque cuando llegué a Suiza contraté a un abogado suizo y me dijo, de acuerdo, podemos presentar una solicitud porque hay una ley sobre los datos en Suiza que te permite pedir a las autoridades que te entreguen la información que tienen sobre ti. Están obligados a proporcionarla. Así que la pedimos. Solicitamos mis datos al Departamento de Asuntos Exteriores y también al Servicio Secreto, el Servicio de Inteligencia o de Información donde ha estado trabajando Bo. Y pedimos al gobierno que me enviara los documentos. Y fíjate, en el expediente que recibimos, muy tarde, se supone que deben entregarlo en un plazo de 30 días, creo, pero tardaron 6 meses, diciendo, oh, es por el COVID, tenemos mucho trabajo, y cosas así. Cuando por fin obtuve la documentación que el Departamento de Affaires Étrangères, el Ministerio de Asuntos Exteriores, tenía sobre mí, pude ver los intercambios entre el embajador suizo y el gobierno de Côte d'Ivoire, y también con Berna, con el ministerio de allí. Realmente intercambiaron información a ese nivel. Sí, lo hicieron. Y recibieron la orden de no prestarme asistencia. Y eso lo tengo por escrito. Sí. ¿Quién dio la orden de que los suizos no te ayudaran? Y decir era un título en el ministerio del Departamento de Eda en Berna, les escribí al embajador suizo en Costa de Marfil. Diciendo no la ayudes. Sí, es hemon tener un perfil baja wusta hin bait. Es para tower yaveraj, no para sound. Esto debería ser, en mi opinión, esto debería ser un acto ilegal. Negarse a ayudar a un ciudadano. Tengo que preguntar a mis amigos diplomáticos suizos. Tengo al menos 2. Es increíble. Y aun cuando recibí la documentación que los servicios de inteligencia tenían sobre mí, me encontré con muchas páginas en negro, censuradas, completamente tachadas. Quiero decir, las del Ministerio de Asuntos Exteriores también estaban muy censuradas, pero se les escapó una parte. Y esa parte es de la que estoy hablando ahora, pero censuraron muchísimo. Después de recibir esos 2 documentos o esos 2 archivos, le pregunté a mi abogado, ¿se me considera un enemigo de Suiza? Porque, ¿cómo es que mi embajada no me está ayudando? ¿Cómo es que el servicio de inteligencia suizo está censurando documentos sobre mí? Documentos que se supone que deben entregarme. No. ¿Cómo es que siquiera los tienen? ¿Cómo es que empezaron a recopilar datos sobre ti en primer lugar? Quiero decir, lo siento, estoy un poco sorprendido. Sabía que tenías problemas con Francia, pero no me di cuenta de que eso llegaba hasta el servicio exterior y los servicios de inteligencia de Suiza y que te estaban vigilando.
No, but that's actually quite normal because No, Africa, pero eso en realidad es bastante normal, porque en África, la sorpresa que sientes ahora, el horror de este mundo distópico que estás descubriendo en medio de Europa, es exactamente contra lo que he estado luchando en África. Francia, África trata de eso. Se trata de los servicios secretos, de los gobiernos que interfieren en los estados africanos. Y si no cumples con lo que quieren, te sancionan, te castigan, incluso te matan. Seas o no jefe de Estado, pueden matarte fácilmente. Así que no es algo nuevo para mí, pero entiendo que te resulta impactante porque así es como funciona. Y ese ha sido el núcleo de mi lucha durante 20 años. Y ahora se está extendiendo a Europa. Sí, se está extendiendo a Europa y han encontrado una forma de aumentar la presión. Así que ahora estamos en el punto en que tenemos estas sanciones contra Rusia, ¿verdad? Se supone que deben usarse para poner fin a la guerra en Ucrania. Eso es lo que nos dicen, que están destinadas a presionar a Rusia para que la guerra termine. Pero lo que se está viendo es que están tomando esas sanciones y las están utilizando contra sus propios ciudadanos y contra terceros países, contra cualquiera que no les guste. Lo retuercen y hacen la vida insoportable. Quiero decir, ¿qué más quería preguntarte sobre tu experiencia ahora con todo esto, lo difícil que se vuelve todo? ¿Cuáles son algunas formas, no las concretas, no tienes que revelar nada de lo que haces, pero qué maneras hay de afrontar la situación para poder seguir viviendo una vida? You can survive, but Puedes sobrevivir, pero con esas sanciones puedes presentar un recurso contra ellas ante el Tribunal Europeo en Luxemburgo. Ese es el único tribunal al que puedes acudir. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que esa es la rama judicial de la UE. Sí. Absolutamente. Y tienes el tribunal, que es la primera instancia. Después de eso, puedes apelar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese es el último. Lo será, sí, el Tribunal de Justicia. Sí, así que tienen esos dos y puedes hacer eso. Obviamente, hay que enfrentarse a los bancos en Suiza, porque los bancos o empresas en Suiza que aplican sanciones europeas sin que esas sanciones hayan sido adoptadas por el gobierno suizo están actuando ilegalmente. No se supone que deban hacerlo. Y hemos escrito a SECO. Min abortus sempokuag vrakporeth, tauschinig thiu, bim moesol for difides. Así que mis abogados lo han llevado a la SECO y han llamado la atención de la SECO sobre el hecho de que, de acuerdo, están confirmando que no están adoptando las sanciones contra Nathalie Jamp en Suiza. Pero hay empresas suizas que están aplicando esas sanciones aunque la ley les prohíbe hacerlo. La respuesta fue sí. Si ese es el caso, entonces eres libre de llevarlas a los tribunales si quieres. Vale, en realidad no era consciente de eso. Es bastante importante. Así que según la ley suiza, en realidad es ilegal que las empresas cumplan voluntariamente con sanciones extranjeras. Eso es bastante importante. Pero luego están esas otras instituciones suizas sin carácter. Lo siento. Es que Suiza es un país muy falto de carácter. Lamento decirlo, pero somos un país muy falto de carácter, dirigido por burócratas y administradores que jamás se arriesgarían. Necesitaba decirlo por ahora. Pero luego te dicen, tienes que llevarlos a los tribunales. No intervendremos por nuestra parte y no les diremos que dejen de hacer lo que están haciendo. Sí, exactamente. Y luego, cuando tienes que llevar al Consejo Europeo ante los tribunales en Luxemburgo y después tienes que demandar a los bancos suizos en Suiza, necesitas dinero, porque quizá la gente no lo sepa, pero pagar a un abogado en Suiza es horrendo y tu dinero está congelado y bloqueado. Así que es una especie de pesadilla interminable. Ya sabes, es muy difícil.
It is very difficult. The people who do this are very proud of this. I'll send you Sabes, la gente que hace esto está muy orgullosa de ello. Te enviaré más tarde una entrevista de ayer de Florian Warbeck en Alemania. En realidad no estaba entrevistando, estaba en una rueda de prensa y preguntó por Jacques Baude. Dijo, ¿están de acuerdo con esto? ¿Está el gobierno alemán de acuerdo con que la UE sancione ahora a ciudadanos suizos? Y sus respuestas fueron un poco burlonas, algo así como, si están sancionados, fue una decisión de las autoridades de la UE, así que tienes que hablar con ellos, no con nosotros, porque nosotros somos Alemania, no la UE. Y de todos modos, esas personas siempre pueden acudir a los tribunales y demostrar su inocencia. Fue como jaja. But you're not accused of anything. Pero no estás acusado de nada. ¿Te acusaron a ti? Bueno, no puedo revelar todo lo relacionado con el caso actual que he presentado contra el Consejo de la UE. Pero cuando recibimos el documento del Consejo, porque ahora los he llevado a los tribunales, la decisión que toman, las sanciones, son medidas administrativas. No es una medida judicial. No lo es. Sí, porque no hay ninguna ley. No hay ninguna ley que prohíba lo que hiciste. No. Vi a alguien escribir que Jacques Baude es un portavoz de Putin, lo cual es una tontería. Pero incluso si hablara en nombre de Putin, ¿existe alguna ley que se lo prohíba? No, ese es el punto. Pero cuando enviaron el expediente, no me sorprendió lo que encontré, aunque me pareció aterrador ver a un organismo europeo de ese nivel sancionar a personas basándose en simples artículos de prensa. Nathalie Yamb, que está muy cerca del Kremlin, Nathalie Yamb, qui est très proche du Kremlin. Estaba muy cerca del Kremlin. El Kremlin debe de estar sorprendido al enterarse de que supuestamente tengo una gran cercanía con ellos, sinceramente. Nathalie Yamb asistió al foro Rusia-África de Sochi. Sí, pero yo también fui invitado al Instituto Francés de Relaciones Internacionales en París. Y allí dije lo mismo, eso fue en 2017. Dije exactamente lo mismo que en Sochi. Lo dije en 2017 en París. Soy un agente francés porque fui a una conferencia en París a la que asistieron ministros, diplomáticos, militares, estudiantes e investigadores. Y hablé, está en Internet, es público, está en YouTube. Se puede ver lo que dije. Lo dije 2 años antes de haber puesto un pie en Ucrania o en Rusia. Me han acusado de ser observador electoral en el Donbass. Creo que fue el año pasado o el anterior. De repente, estoy en Twitter y descubro que organismos europeos escriben que yo había asistido como observador a las elecciones celebradas en el Donbass el año pasado, creo. Nunca en mi vida he puesto un pie en el Donbass. No sé cómo surgió eso. Pero ese es el asunto. Quiero decir, la justificación de las sanciones es un solo párrafo, que puede contener cualquier cosa. No tiene por qué ser veraz. No la tiene. Puede ser cualquier cosa. Podría ser acusado de hablar con extraterrestres, de conspirar con ellos. Podría ser eso. Podría ser acusado de ser un brujo y de usar brujería contra la Unión Europea. Y aún así seguiría en pie, porque al final del día, tu nombre está en la base de datos. Y estos cabrones, por cierto, se aseguran de ofrecer una AI para la base de datos, para que cualquier aerolínea pueda comprobarlo de forma programática. Incluso la difunden. Y no es un proceso judicial, porque en los procedimientos judiciales normales se presume tu inocencia hasta que se demuestre tu culpabilidad. Pero esto ni siquiera es un proceso judicial, es uno administrativo, y la carga administrativa recae en ti para sacar tu nombre de la lista. Es una locura. Sí, es una locura, porque incluso ahora, quiero decir, con mis abogados, hemos empezado a investigar el asunto y todo eso. Pueden incluso cambiar lo que escribieron como motivo durante el proceso. Supongamos que vas contra ellos y ganas. Ellos presentan un recurso. En el recurso añaden otra cosa como motivo, lo amplían, lo hacen un poco más confuso y entonces vuelves a empezar. Hay personas que han ganado 2 o 3 veces y siguen bajo sanciones. Espera. Eso es muy importante. Aunque ganes en el Tribunal Europeo, la Comisión puede simplemente cambiarlo y mantenerte ahí. ¿Y entonces tienes que empezar desde cero?
Zup, from the beginning. En diesen se pesadilla. Så är oral y kafkiano xa. Eso significa que ordea arreble. In reality, you have no. En realidad, Thord, no tienes ninguna forma legal a eliminarte. Pueden simplemente renovar la definición de manera administrativa indefinidamente. Así que estás a su merced, literalmente a su merced. You're literally at the mercy. You're at the mercy. Every citizen is at the mercy of these people. Cada ciudadano está a merced de esta gente, de estos burócratas sin rostro. Incluso antes de que me sancionaran, creo que en 2023, tenía una cuenta en un banco cantonal en Inglaterra, un banco local, y entonces, de repente, quisieron cerrar mi cuenta. Pregunté, ¿por qué quieren cerrar mi cuenta? Tras varios meses de conversaciones y reuniones, finalmente dijeron que era porque soy un PEP. Así que dije, ¿por qué soy un PEP? PEP significa persona políticamente expuesta. Pero cuando se creó la categoría de PEP, estaba pensada para jefes de Estado, sus familiares o personas que gestionan fondos públicos para asegurarse de que no estuvieran implicados en corrupción ni nada parecido. Yo nunca he ocupado un cargo directivo en una empresa pública. Nunca he gestionado fondos públicos. No tengo relación ni cercana ni lejana con ningún jefe de Estado. Close or far to any heads of state. My father is a carpenter. My mother is a Mi padre es carpintero. Mi madre es costurera. Así que sinceramente somos gente sencilla, gente pequeña y trabajadora. Y me pregunto, ¿cómo es posible que me hayan puesto a mí? ¿Quién me puso en esa lista en primer lugar? ¿Cómo acabé en eso de persona políticamente expuesta? Me enteré por rumores de que venía de Francia, porque allí está el Gafi. Y entonces ponen tu nombre en la lista y de repente ya no puedes abrir una nueva cuenta bancaria. Con tu cuenta actual, quieren sacarte de ella. Esa lista estaba pensada para personas con cargos en el gobierno y sus familiares directos. También servía para identificar y rastrear a los financiadores del terrorismo, del tráfico de armas o de drogas. Yo no soy nada de eso. No soy nada de eso. Soy un ciudadano normal, suizo, camerunés, africano, viviendo mi vida sencilla, haciendo mis vídeos. Quiero decir, ¿habéis visto mis vídeos? I mean, you've watched my videos. I mean, I have your videos there. I mean. Quiero decir, tengo tus vídeos ahí, ya sabes. Y tengo a varias personas en mi canal que pueden afirmar que Europa sigue tratando a la mayor parte de África como un feudo económico que puede ser explotado. Y tú estás alzando la voz contra eso. El neocolonialismo debe ser desenmascarado y te están castigando por ello. A los activistas africanos también los están castigando por ello. Y además, resulta que eres suizo. Exactamente. Y estás en una lista. Te cuento esa historia porque una vez que entras en una lista, nunca sales de ella. Sí. Realmente no sabes quién te puso en ella y tampoco sabes por qué te pusieron en ella. Así que te resulta difícil salir de la lista. Es un castigo administrativo, no es judicial. Y ahora están dándole la vuelta. Así que, damas y caballeros, para dejarlo muy claro, los europeos han estado utilizando esta forma de actuar durante décadas contra personas fuera de Europa. Y ahora la están aplicando hacia adentro, contra sus propias poblaciones. Para que lo sepáis, otras personas han sido durante décadas víctimas de este tipo de tonterías, que no constituyen un proceso judicial. En absoluto. Y es muy difícil porque cuesta ver un final. También afecta a tus familiares más cercanos. Por ejemplo, tengo un hijo que vive en Suiza. En realidad no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pero como lleva el mismo apellido, a veces cuando hace un pago, el dinero se le devuelve. ¿Así? Sí, empieza así. Y un día te encuentras con tu familia, tus parientes más cercanos, en medio de las sanciones. Así que son daños colaterales de las sanciones. Mi hijo lo es. Espero ser abuela pronto, pero no podré estar allí. No puedo volver. No podré estar allí. Mi madre cumplirá 80 años el próximo año y no podré estar allí.
Esas cosas afectan de verdad y para eso están pensadas. Están pensadas para afectar tu salud mental. Están pensadas para afectar tu determinación, tu resistencia. Están pensadas para afectarte económicamente, moralmente, psicológicamente, de modo que estés tan ocupado buscando soluciones a los problemas que no te quede tiempo para continuar tu lucha antiimperialista, anticolonial o la que sea. Quiero decir, eso es lo que quieren. Y debo decir que da bastante miedo. It's quite scary, I must say. Yes, I wonder how you Me pregunto, ¿cómo puedes seguir sonriendo ante esto? Quiero decir, ¿cómo lo afrontas psicológicamente por ti mismo? ¿Qué hiciste para cuidarte en ese momento? Thank God, I arrived into a foreign country at the time. Gracias a Dios llegué a un país extranjero justo cuando me enteré de las sanciones. Tenía amigos allí, y ese fue mi sistema de apoyo inmediato, incluso en lo económico, porque cuando quieres pagar la factura del hotel y te la rechazan, quieres comprar una botella de agua y te la rechazan, te das cuenta de que no puedes hacer nada. Así que necesitas tener un sistema de apoyo sólido. Es importante tener amigos a tu alrededor que te ayuden a seguir siendo humano. Sí, porque no puedes hacer nada. Suena tan absurdo, pero quiero escuchar música. I listen to a lot of music, so I have my Deezer accounts and I use. Tenía mi cuenta de Deezer y quería poner mi canal de música, pero estaba cortado. Pensé, ¿qué es eso? Incluso la música, Netflix, todo cortado. Así que te desconectan de absolutamente todo lo que haces. ¿Quieres comprar un libro? Normalmente vas a Amazon o Fnac o algo parecido, lo pides y te lo entregan. Ya no puedes hacerlo. Tienes que cambiar. Tienes que construir un nuevo ecosistema a tu alrededor que esté fuera de la Europa ocupada, porque creo que Europa ya no es libre. En Chi ahora se empezar a buscar cosas fuera de Europa, plataformas fuera de Europa. Tienes que reconfigurarlo todo. You have to reconfigure everything in your immediate day to day. Ese es un muy buen punto. ¿Puedes dar algún consejo? Porque quiero decir, ahora somos 59 personas. Somos 2 suizos por ahora, pero habrá más. Cientos, quizá miles, quizá incluso decenas de miles. Esta herramienta no la van a soltar. Hay un argumento sólido de que la Unión Europea mantendrá esto indefinidamente, la lista de sanciones rusas, incluso si la guerra termina, porque ahora pueden vincularla a si Rusia paga o no las reparaciones. Mantendrán esta herramienta y seguirán añadiendo más y más personas. Entonces, ¿qué debería hacer la gente antes de acabar en ella si tiene miedo? Quiero decir, ahora tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué debería hacer si no quiero dejar de hacer lo que hago? Y una vez que ocurra, ¿qué entonces? ¿Cuáles son las recomendaciones? Creo que quizá tengas un poco de ventaja porque estás en otra parte del mundo. Probablemente ya tengas cuentas bancarias y cosas así en Japón y en otros lugares. Esa es la primera recomendación. Asegúrate de tener una cuenta bancaria en algún sitio donde no se apliquen sanciones. Intenta conseguir una tarjeta de crédito UnionPay de China o de otros países que no apliquen sanciones de forma sistemática, porque algunos países solo siguen las sanciones internacionales cuando las impone la ONU o a veces la OFAC, ya que los estadounidenses son los vaqueros del mundo, ya sabes. Pero eso está empezando a disminuir. Así que intenta tener una cuenta bancaria o algo similar en una parte del mundo donde no se estén aplicando sanciones. Asia, el mundo árabe, lugares así. Arabic world, stuff like that. No es fácil abrir una cuenta bancaria en un país donde no eres residente, pero solo requiere algo de investigación. Hay maneras, pero es realmente engorroso. Debo decir que quizá algún día debería hacer un vídeo dando consejos, un tutorial. Sí, por favor. Creo que consideraré hacerlo porque... No, absolutamente. Quiero decir, nos reímos, pero no es gracioso. En realidad es una cuestión de supervivencia. Para la gente que está en criptomonedas, salid de Binance y de todas esas plataformas centralizadas porque os cerrarán la cuenta. En cuanto estés en una lista de sanciones, no puedes acceder a ninguna de esas plataformas. Así que pasar a monederos externos, Ledgers, Trezors, lo que sea, id allí, MetaMask, id allí.
Y luego realmente el núcleo de todo esto, sí, obviamente las plataformas de redes sociales, los proveedores y cosas así, buscad proveedores que estén fuera de Europa. ¿Pudiste recuperar tus canales de YouTube y volver a monetizarlos? No, todavía lo tengo. No lo han eliminado. Están retirando algunos de mis vídeos, pero no los canales enteros. Pero se ha eliminado la monetización porque Google tiene su sede en Irlanda. Sí. Pagan desde Irlanda. Irlanda está en la Unión Europea, así que no pueden prestar servicios ni enviar fondos a personas sancionadas. Om as jag strip till endings call afterward videos. Puedes Puedo seguir publicando por ahora, aunque puede que lo eliminen en algún momento. Quiero decir, Diana Panchenko también estaba en la última lista con Jax y Xavier. Tenía un canal de YouTube con unos 2 millones de seguidores. Y antes de las sanciones, hace 3 o 4 meses creo, YouTube eliminó su canal sin dar ninguna explicación. Lo recuerdo porque retuiteé lo que ella escribió al respecto. Estos son otros mecanismos. No es un mecanismo de sanción. Puede que lo hagan las mismas personas, pero ocurre a través de otro canal de presión sobre las plataformas. Por eso tenemos que hacer copias de seguridad de nuestros vídeos en Rumble u otras plataformas. Sí. Ese es el punto. Eso es lo que quería decir. Tienes que respaldarlo en otras plataformas, Rumble y todas esas. Suelo decirle a la gente en África que necesitamos tener nuestras propias plataformas. Mientras seas un invitado, no eres el dueño de la plataforma. Tienes que seguir las reglas que otros imponen porque solo eres un invitado, un cliente. Cambian las reglas. Mala suerte. Y sé que tienes que irte pronto. ¿Alguna otra recomendación para, digamos, Jacques Baud, que está en esa lista desde el lunes? Algo que debería hacer de inmediato. Bueno, creo que debería intentar inmediatamente tener una cuenta fuera de la Unión Europea, realmente. Lo primero es lo primero. Y luego quizá, bueno, entiendo que su editor está en Francia, no sé si es el editor de sus libros y todo eso, pero supongo que recibe dinero de allí y demás. Así que quizá debería buscar la manera de firmar un contrato con otra editorial que no tenga que cumplir con las sanciones de la UE ni nada por el estilo. Para él, hay muchas cosas que tendría que resolver. No sé si tiene familia en Suiza. Obviamente podría volver a Suiza, ya que creo que vive cerca de la frontera, así que incluso por carretera o lo que sea. No sé si quiere hacerlo, sin embargo, porque se fue de Suiza en primer lugar por ciertas razones. Sí, y una vez que esté en Suiza ya no podría volver a entrar en la UMEN. Quiero decir, se quedaría atrapado allí. Ese es el problema. Ese es realmente el problema. Así que para mí es como intentar salir de la OL. Quiero decir, Turquía está cerca de todo en Europa y tiene una aerolínea muy buena que vuela por todo el mundo. Piensa en esas cosas, en cómo reposicionarte. Señoras y señores, hemos llegado al punto en que estamos hablando de cómo aconsejar a los ciudadanos de la UE y a los ciudadanos suizos sobre cómo huir del continente. Esto es lo que ese monstruo de Bruselas ha conseguido hacer. Y una vez más, esto es lo que llevan décadas haciendo con la gente fuera del continente, para que lo sepan. Y ya sabes, incluso en el caso de Jack, dicen que es porque está haciendo cosas que van en contra de Ucrania, pero Ucrania ni siquiera forma parte de la Unión Europea. Y luego van y sancionan a personas de países que tampoco son parte de la UE, como Suiza, por lo que dicen sobre un país que no pertenece a la UE, Ucrania. Esto es una locura, una completa locura. Pero, como dijiste, lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo. En África lo hemos vivido durante décadas y décadas. Este es nuestro nuevo estado normal en África. Así que quizá por eso me ves sonreír un poco.
porque ya hemos pasado por esto. Contra eso es contra lo que estoy luchando. No es algo nuevo, pero me sorprendió que Suiza estuviera a ese nivel de obediencia hacia la Unión Europea. Y cuando veo que estamos discutiendo tratados bilaterales y cosas por el estilo, pienso, bueno, se acabó, hemos perdido el país. It's gone. We've lost the country. Natalie, and I must tell you, I Natalie, apologize again debo for not decirte que being te pido aware disculpas of otra how vez por no haberme dado cuenta de lo repugnante que es todo este plan y por no haber sabido lo que te ha estado pasando, ni cómo se ha utilizado esto contra los africanos. Siento no haberlo sabido. Y te prometo que voy a intentar hacer que paguen, si eso es de algún modo posible. Probablemente me harán pagar a mí primero. Necesitamos conectar. Necesitamos conectar. We need to connect. The only solution for me is solidarity because it goes across. La única solución para mí es la solidaridad, porque atraviesa las fronteras, atraviesa el continente. Es una cuestión de humanidad, de derechos humanos en el sentido propio, sí. Así que realmente necesitamos reunir toda nuestra energía, nuestras ideas, nuestra resiliencia, porque el enemigo al que nos enfrentamos es un monstruo. A solas puedes golpearlo un poco, pero no puedes romperlo. Necesitamos construir juntos un sistema fuerte para resistir estas migraciones tópicas que en todo el mundo. Reality that they want to impose us worldwide. And the first point will be to create Y el primer punto será crear una plataforma donde la gente pueda compartir sus experiencias, sus consejos, todo, intentar compartir ideas y luego construir a partir de ahí. Me refiero a la acción colectiva, pero sin construir una pirámide, sin construir una red plana. Absolutamente. Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Thank you. Gracias. Merci. Thank you.